Hola a todos, criptoinversores. Estáis a punto de entrar en la mina de finanzas.com. Yo soy Pepe Jiménez y junto con mi compañero Rafa Ares os vamos a acompañar en este camino por el mundo cripto. Así que todo el mundo a abrocharse los cascos, que empezamos ya. José Antonio Álvarez, bienvenido a la mina de finanzas.com. Un súper placer volver, un súper placer veros. Bueno, Pepe, ¿cómo estás, Rafa? La verdad que un placer estar con todos los oyentes. Estoy entusiasmado, como siempre. Encantado de que estés aquí con nosotros. Bueno, recordad que José Antonio Álvarez es CEO de fiscalidadpatrimonial.com. Es experto en criptos y en temas fiscales, que es lo que vamos a ver hoy. Pero antes que nada, también tenemos que hablar, y lo tocaremos hoy, del pedazo de rebote que se ha metido en el mercado cripto, que estamos ya todos emocionados con las pérdidas que tuvimos el año pasado. Estamos viendo al Bitcoin esta mañana en torno a los $31.000. Madre mía, 31.000 ya. 31.000, Ethereum en 2.200, está todo revolucionado, la actualización, Shanghai, Ethereum ha salido bien, la Fed parece que va a dejar de subir los tipos, todo digamos que se ha conjugado para ver este maravilloso rebote que luego hablaremos de él. Lo que sí que tenemos que ahora que comenzar, José Antonio, es con el tema fiscal que nos ha tenido en vilo a todos los criptoinversores hasta prácticamente hace una semana. Porque no sabíamos si podíamos compensar muy bien las pérdidas con las ganancias, lo contamos hoy en finanzas.com. Y nada, José Antonio, primero de todo, ¿qué novedades tenemos, sobre todo en este aspecto de compensar pérdidas con ganancias en criptos? Bueno, pues nos llevamos todos un susto, ¿eh? Sí. Un susto importante porque en el simulador de la declaración de la renta, sin aviso, pues había una casillita, un botoncito para que limitaba la compensación de pérdidas porque consideraba que el Bitcoin, bueno, son unos activos homogéneos, hay un tema legal detrás de esto. No sé si pernicioso es la palabra, pero bueno, no era el momento de hacer eso. Lo han quitado, es decir, el sector fiscal o los que nos dedicamos a estos temas, pues pusimos el grito en el cielo porque tenía dos partes. Una que nos parece que es muy injusto y otra es que es muy, muy difícil el trasladar esos movimientos a lo que es la renta en sí. O sea, es muy laborioso. Y claro, aquí hay mucho pequeñísimo inversor de movimientos de 20, de 30 euros, pero tiene cientos o miles. Solo la carga formal de eso era tremenda. Entonces, pues bueno, esto lo han quitado. Aviso a navegantes, el problema de la fiscalidad cripto empezó la casilla específica el año pasado, continúa este año, no hay grandes cambios en eso. Pero lo que decimos siempre, Hacienda tiene 4 años para sancionarte por esto y 5 para pedirte. Es decir, y estamos en el segundo. Le quedan años para sofisticarse un poco, no le gustan los inversores cripto, no les gustan los inversores en general y cree que es una buena mina de oro, por cierto estamos en la mina, una buena mina el rascar ahí. Pero sí que es verdad que nos hemos quitado un problema del medio. Yo pocas veces he visto rectificar Hacienda, pero bueno, la verdad que era injusto, era muy, muy al final o al principio del periodo de renta, es decir, ya sin capacidad de maniobra. Y bueno, pues nos hemos quitado ese problema, o ese problema temporal de alguna manera y bueno, ahora contaremos un poco qué es lo esencial para hacer la renta. Rafa, tú estabas bastante inquieto con el tema de si se puede compensar o no pérdidas con ganancias, no lo teníamos claro. Mira, sí. Pepe, yo soy de los que hacen la declaración casi al principio de todo y cuando me dijiste que venía José, dije, me voy a esperar, me voy a traer el cuaderno para tomar notas y enterarme bien de todo lo que tengo que hacer. Entonces, pues sí, una de las preocupaciones era esa. Y yo una de las dudas que tengo, que creo que le pueden surgir a muchos inversores, es ¿cómo se considera una pérdida? Es decir, para que sea una pérdida tú tienes que vender, puede reflejarse simplemente por una caída muy precipitada. ¿Eso cómo se contempla? No, tienes que realizar el activo. O sea, tienes que comprar o vender, dependiendo de lo que estés haciendo, si en largo o en corto, pero tienes que cerrar la operación de alguna manera. Esto en activos financieros, en futuros, en acciones, se ve muy claro. Aquí en cripto, el punto es que cualquier permuta, llevártelo de un exchange a un stablecoin, por ejemplo, ¿o no? Sí, bueno, eso por supuesto, pero que mover Bitcoin de un exchange
a una wallet fría, eso, Sí. aunque son tus mismos Bitcoin, eso es una permuta. O sea, eso es un movimiento que cierra la operación de alguna manera. Entonces, claro, el número de operaciones desde el punto de vista de Hacienda, que un inversor tiene y las que cree que tiene el inversor son muy distintas. Claro, pero por ejemplo, José Antonio, mi caso, por ejemplo, que no he vendido nada, lo que sí que he hecho, en momentos que he visto que había... Bueno, de entrada, el año pasado, que es el que nos toca declarar ahora, fue el de las pérdidas Sí, fue absolutas. tremendo. Tuvimos la quiebra de Terra, el Celsius, el fondo Ciarus. En momentos determinados de especial volatilidad y peligro, pues sí que se han pasado monedas, por ejemplo, de Bitcoin, Ethereum, a una stablecoin, por ejemplo, para que se mantenga más estable. Todo esto me va a tocar pagar por ello. Bueno, te va a tocar acumular pérdidas que podrás compensar en el futuro, Bueno, porque sí. probablemente serán pérdidas, pero no son latentes, son realizadas. O sea, una vez que realizas la operación, una vez que haces un movimiento Ya. de cualquier tipo, pero eso es evidente, siempre fue así, porque estás cambiando de activo, es como si pasas de dólares a Sí, euros. pero no lo haces de manera especulativa, digamos. Lo haces... Bueno, pero, a ver, especular, ¿qué es? ¿No? Especular es comprar algo barato para venderlo caro. Ya. Yo no sé si alguien compra casas caras para venderlas baratas, ¿no? O sea, que esto de la especulación... O sea, el especulador es malo y el inversor bueno. Aquí al final son activos financieros y todo el mundo busca una rentabilidad a muy corto. Entonces, pues, los scalpers a corto, a medio plazo o largo para que te llegue para la jubilación, ¿no? Pero lo que me decía Fran, las pérdidas latentes, si no lo has movido, no tienes que reflejarlas. No son pérdidas que podrás acumular. Pero si has movido el activo de alguna manera, incluso manteniendo el mismo activo, pero moverlo de exchange, sí tienes que reflejarlo. Te voy a Son decir una pérdidas cosa, realizadas. Rafa es la definición del libro del inversor holder. Es decir, Rafa no vende ni a tiro, pero aún así tendrá que revisar, entiendo, sus operaciones, ¿no, Rafa? Por si acaso has movido de un exchange a otro, has movido de una cripto a otra. Sí, he hecho permutas ahí de Claro, cambiar algo cripto. tienes siempre. Sí, algo... Pero es un buen momento, vas acumulando las pérdidas, es un buen momento para reflejarlas, para poder compensarlas en el futuro. Estamos teniendo requerimientos de Hacienda, curiosamente, con las pérdidas. No tanto con las ganancias, pero muchos. De hecho, o sea, que Hacienda llama para investigar... Hacienda llama, bueno, para ampliar la información, ¿no? Hace comprobaciones limitadas. Oye, aquí reflejas unas pérdidas de 5.000 euros, detállamelas. Oye, José y eso Antonio, sí nos ha pasado mucho. Y nos interesa esto. ¿Por qué motivos te puede llamar Hacienda? Tú que tienes experiencia con clientes, aparte de esto de las pérdidas. ¿Te puede llamar porque había cosas raras? ¿Te puede llamar porque hayas tenido un buen año y a lo mejor te había un beneficio de 15, 20.000 euros? No sé, ¿por qué te puede llamar Hacienda para investigar? Hombre, en general te llama porque sospecha algo. Bueno, ya. Hay veces que llama porque a un sector entero ha decidido llamarlo. Hay veces que no sabes muy bien por qué te ha llamado, presenta los papeles no papeles porque tienen que ser digitales, presentas la documentación que te solicita y ahí se queda y jamás lo cierra porque si no te sancionan no te suele cerrar el asunto y queda abierto ad eternum. Cuando pasan esos años, 4 años, pues, bueno, un año desde que comienza la inspección ya se queda ahí y eso es, pues no sé, debe estar al lado de las armas de destrucción masiva. No sabemos por qué llama Hacienda, pero sí que está llamando mucho más que antes. O sea, de hecho, ha contratado mucha gente a Hacienda. Para poner la lupa en los criptoinversores. Criptoinversores, a los inversores en general. Pero sí tenemos a los criptos lo que les han hecho, y algunos habréis recibido cartas, es una carta diciendo algo así como: sabemos que usted tiene activos en criptomonedas, que sabemos que lo tiene, recuerde reflejarlo bien en su declaración de la renta, ¿no? Aquí hay una cosa, si tú tienes un exchange centralizado, digamos, un broker de los de siempre. Sí, que esté en España, pues ya lo saben, le han notificado. Eso sí, eso está claro que ya lo saben. Otra cosa es que tú tengas una wallet tipo Metamask, digamos, completamente descentralizada. Yo no sé eso, cómo lo vigilan, cómo lo monitorizan, si es que se puede monitorizar, que lo dudo mucho. Saberlo si no se lo cuentas no lo vas a ver. Problema o situación. O sea, ¿de qué va esto, no? Esto va, desde nuestro punto de vista, de dormir tranquilo. Porque tiene 4 años para hacerlo, como comentaba antes. Entonces, el obligado es el contribuyente. Somos nosotros. Entonces, que no lo sabe, no lo va a saber. Yo creo que los impuestos que se pagan de las rentas del capital no son muy altos, comparado con las rentas del trabajo. Y si tienes algo que luego quieres traer, imagínate que el Bitcoin está en 31, que llegó a 15 o 16,
y llega a 1 millón, como decía uno el otro día que leí que en 3 meses iba a llegar a 1 millón. Ojalá. O sea, Hombre, si nos llaman porque ha llegado a 1 millón y tenemos 1 millón de plusvalía, sí, a mí no me importa, ¿eh? ¿Cómo traes ese dinero? Si es que el problema con las criptomonedas es el que pierde porque ha perdido y el que gana porque para realizar ese dinero y traerlo al mundo real tienes que pasarlo en algún momento por la banca tradicional, por pasarlo a fiat, por la banca tradicional, y esa banca tradicional te va a decir de dónde sale eso. Y tienes que tenerlo muy, 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 muy bien dibujada la trazabilidad del dinero. No recomendamos utilizar, desde el punto de vista fiscal, utilizar ingresos a través de tarjetas de crédito. O sea, todo lo que facilite la trazabilidad quizá es peor para la rentabilidad de tus inversiones, porque si no dices que has ganado, pues no pagas, pero es mucho mejor para tu tranquilidad general, porque lo que estás protegiendo no son los 2.000, 3.000 o 15.000 euritos que comentaba antes Pepe. Estás protegiendo tu patrimonio completo. Y tu patrimonio es tu casa, tu herencia, tu familia, y creo que eso está pues bastante por encima. El obligado está obligado. ¿Que tú no se lo quieres contar, no lo van a saber? Bueno, pues hay algunos actores en el mercado fiscalistas que te recomiendan que te vayas al extranjero y que sí, sobre el papel es fabuloso todo eso, pero luego hay que hacerlo. Una cosa, José Antonio, para que quede claro. Si tú no has hecho absolutamente nada, es decir, ni una permuta, solo has comprado, lo tienes ahí tal cual, en principio, en ese caso, no estás obligado tampoco. No, tendrás que declararlo si son más de 50.000 euros en el modelo 720 o 721 del año que viene. ¿Y si son menos? Si son menos, nada. Absolutamente Pero nada. que es muy difícil en cripto no tener ningún movimiento. Y otra pregunta, en caso de que hayas hecho algún movimiento, ¿hay una cantidad por debajo de la que no haya que hacer nada? Como en la renta general, ganancias por debajo de 1.600 euros no hay que declararlas, Ajá. Tranquilidad ahí. Pérdidas iba a decir por debajo, por encima, pérdidas mayores de 500 euros, o sea, menores de menos 500, estás obligado también. Entre menos 500 y más 1.600 no estás obligado desde el punto de vista de la renta. Lo que pasa, José Antonio, por ejemplo, el año pasado, a muchos nos ha pasado, yo creo que a Rafa también y a mí también, teníamos inversiones en Terra, afortunadamente no mucho, pero que se ha salido a cero. Yo es sí. decir, se ha salido a cero. Ahí que tenemos que hacer entonces con todo lo que hemos perdido en Terra, que nos cambiaron el bloque a otra moneda que no vale nada. Eso es una pérdida evidente. Sí que es verdad que si fuesen activos financieros... Pero perdona que te interrumpa, es una pérdida que se tiene que reflejar y se puede compensar con ganancias en los próximos 4 años. Bien. El problema que tiene, o que nos estamos encontrando con Terra, cuando haces el coin tracking o este tipo de herramientas de seguimiento, los Luna y los UST no los siguen bien y hay que meter un poco, hay una parte que tienes que hacer manualmente, tienes que cotejarlo manualmente. El coin tracking, por ejemplo. Sí, coin tracking que es una herramienta. Es una herramienta de seguimiento, de trazabilidad de los movimientos cripto. Hay otras, nosotros trabajamos mucho con coin tracking, nos parece muy buena. No te refleja eso bien. ¿Por qué? Porque el activo ya no está y tienes que cuadrar bien tu asunto. Pero sí que esas pérdidas son pérdidas compensables. De hecho, llegó a 0,0000, o sea, que todavía vale algo. Llegó, bueno, ¿qué os voy a contar? Yo ahí estaba. Sí. Y en los Anchor y en este tipo de DeFi, ¿no? Pero sí, se pueden compensar esas pérdidas, pero hay que reflejarlas bien y no es sencillo porque no se hace de forma automática. No se lee bien. Una vez que desaparece una criptomoneda, el sistema de trazo es que desaparece todo, es que ese es el asunto. Entonces hay que tenerlo muy bien hecho. Si hubiese el contribuyente que ha hecho el cointrack en el año anterior, por ejemplo, que ya era obligatorio y lo tenía ahí reflejado, pues ahora lo tiene muchísimo más sencillo, como es mi caso. Porque tenía esta cantidad en UST o en Luna y ahora vale 0, pues listo. El que no lo hizo el año anterior, pues ya estamos con esas dificultades de no presentar cosas. Por eso, aunque no tengas obligación entre esos menos 500 y 1.600, si te vas a dedicar a esto, pues tampoco cuesta mucho el ir reflejando tus cosas, ir guardando tus informes, igual que guardas los de broker, pues, tus coin tracking o tus tal, y ir haciendo un poco el seguimiento. Pero la respuesta es sí, se pueden compensar, por supuesto, estaría bueno, es que si no... Rafa, no es mala noticia, ¿no? No. Y entonces yo me quedo un poco con lo que acabas de comentar. Un consejo para los inversores un poco hormiguitas sería que estén obligados o no, tengan siempre en vista más el largo plazo, ¿no? Por todo lo que puedan ir acumulando. Facilitar la trazabilidad es siempre una buena idea. ¿Qué es facilitar la trazabilidad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo recomendamos hacer nosotros? Una cuenta corriente. La cuenta corriente desde la que vas a hacer los ingresos y los reembolsos, que sea una cuenta única, específica, que solo utilizas para eso. La cuenta del banco comercial, donde estés, por no dar marcas. Y si siempre todos los movimientos los haces desde esa cuenta y todos los reembolsos los haces a esa cuenta, esto facilita mucho la trazabilidad. Nada de tarjetas, nada.
Y luego, pues bueno, hay un dato que es incontestable. El 1 de enero tenía tanto, el 31 de diciembre tengo tanto, he hecho estos movimientos, pues te tienen que cuadrar las Si cuentas. tú trabajas, como en mi caso, con un exchange centralizado, pues ahí todo es más trazable y más sencillo. Es más fácil, sí. Porque claro, el exchange centralizado te da, digamos, como una especie de archivo que tú lo metes en el coin tracking. Sí, y ahí te ya... das tu CSV, que es el ficherito, correcto. o conectas la API, que también es la otra forma de conectarlo. Lo que pasa que eso es en la teoría. Luego funciona como funciona. Por ejemplo, bueno, no quiero dar marcas que luego se me enfadan conmigo, no. pero ese volcado de datos no es tan... Pero tienes que revisarlo tú, digamos. Tienes que ¿no? revisarlo con detalle, porque te salen también muchos scams, te sale que tienes monedas de un montón de cosas, te sale siempre mucho más dinero del que tienes. Ya. Y eso hay que ajustarlo, afinarlo, hay que... Ya. Bueno, es un paso necesario que hay que hacer para que eso te sirva para la renta. De hecho, es el servicio que nosotros prestamos. Ujú. Y hay que tener... Entonces, si es centralizado, notifican, sí, pero el problema de los centralizados es que no todos duran un año. Ya. Es que aquí un año en cripto... Ya. Es que... Y Ya. como uno desaparezca, pues... O sea, hay que llevar control personal de esto. Yo creo que llevar unas cosas en Excel para saber qué tienes, dónde lo tienes, qué no tienes. Oye, Pero esto siempre es otro bueno. escándalo, José Antonio. ¿Te acuerdas de Together? Que los que tenían toques de Together, que también lo han perdido todo. Sí. Eso, estamos en las mismas, ¿no? Es parecido. Mira, si fuesen activos, cuando son activos financieros, para poderte meter esas pérdidas tiene que haber sentencia judicial firme. O sea, que los inversores de Together, cuidado, que no pueden... Bueno, digo que eso es la... Claro, lo que pasa es que como los activos pasan a valer cero, pues hay que estudiar cada caso. Vale, Hay que o sea que estudiar cada ahí, caso, depende de los ahí importes, sería más depende... complejo, ¿no? Es complejo, sí. Y que también pensemos que Hacienda está aprendiendo también, está en un momento muy inicial. No estamos viendo demasiadas, excesivas comprobaciones del detalle de tú me has puesto más 25.000 y son más 27.000. En eso no se está metiendo, no tienen capacidad ni conocimiento para hacerlo. Todavía. Lo podrán hacer en el futuro. Más o menos que los grandes números de cada uno cuadren. Yo creo que esto es importante. Y la última ya de esto, de este bloque. Si Hacienda te llama y ve algo extraño, ¿qué multa te puede meter? Bueno, eso va muy, muy después de todo. Lo que primero que hace es que te da 15 días para responder con lo que te pide. Te hace lo que llaman normalmente una comprobación limitada, te pide algo muy concreto. Y si luego están tranquilos, ya te dejan en paz. Envías eso que te piden, no de más. Recomendación número 1 que aprendí yo en el año 99 con una de... nunca vayas personalmente a esas cosas, porque... siempre deja que otro se coma el marrón, ¿no? No, siempre deja que un profesional vaya donde es más aséptico, donde es la cuarta que hace esa mañana y que... ¿Porque tú te puedes ir de la lengua o qué? Bueno, esto es como las películas americanas, ¿no? Que, oiga, no, de verdad, le di una paliza, pero no. Hombre, si era eso que te iba a poner una multa. Siempre es mejor no hablar. Además, hay muy mala leche en todo esto. Entonces, mejor dejarla fuera, mejor que vaya un profesional, que conteste. Se suele hacer por escrito inicialmente, sobre todo con los volúmenes que tienen la mayoría de vuestros oyentes probablemente. Los grandes movimientos ya otra cosa, pero se suele hacer, aunque te dan cita, se puede hacer online. Es decir, que le envías la documentación bien asesorado para... Y es bastante raro que multen. Es bastante raro que sucedan aquí los tipos estos de... Los errores de tipo 2 que he estudiado yo en estadística, ¿no? Que uno sea... inocente y le condenen. Normalmente estos son grises que no pusiste, que si las comisiones aquí y allá y tal. Ya. Y las multas, pues las multas no son mucho. Suele haber una cantidad fija de 360 euros, pequeña, más un porcentaje de... que es más que nada el tipo oficial del dinero del tiempo que estuvieron sin cobrarlo. Problema, pues que te cogen el año no sé qué, 3 meses antes de vencer el cuarto año. Entonces ya solo por eso pues te han metido 3 años. Te toca pagar algo, tampoco mucho más. En Hacienda o en la declaración de la renta no hay grandes multas. No era lo que era el modelo 720 que recordaréis, que era el 100%, 150% del dinero, ¿no? Cerramos entonces el capítulo de fiscalidad, Rafa. Ya veremos. A ver qué toca. Cómo nos trata Hacienda y cómo de hábiles somos manejando el coin tracking y todos los ficheros. Si tenemos que hablar del rebote del mercado, ya para poner un punto final más dulce. Rafa, ¿tú cómo lo ves? Este pedazo subido que se ha metido, ¿lo ves sostenible? Yo sé que te arrepientes de no haber comprado más. Que sé que te arrepientes. Es una constante eso. Pero eso le pasa a todo el mundo. Sí, ahora que cuando estaba en 60, yo sí, bájate. Luego bajo a 17 y no compro a nadie. Bueno, muy brevemente, las claves de este rebote. Ethereum lo ha hecho mejor en la semana que Bitcoin. Lleva en la semana casi un 15 de rebote frente a un 10 del Bitcoin. ¿Qué ha pasado? Que ha tenido lugar la actualización Shanghai. Sí. Todo ha ido bien, parece ser que ha ido bien. Están comentando los expertos, los analistas, que ahora
Es verdad que se pueden ya vender Ethereum que estaban en staking, pero a cambio también están detectando que está entrando dinero institucional, porque digamos que todo está más clarificado y el inversor institucional se está acercando a la Ethereum. De acuerdo que eso es muy importante como tracción del mercado, y el Bitcoin, pues bueno, también está subiendo por todo esto y porque hay expectativas de que la Fed, digamos, que deje de subir los tipos más pronto que tarde. Es un poco lo que está moviendo el mercado y que ha provocado este chupinazo alcista. Que Rafa, yo creo que son buenas noticias para Mira, acabar. Lo que veo yo es que me ha subido hasta Cardano. Sí. Bueno, y Solana, tío. Solana cómo ha subido, sí, ¿eh? Sí. Yo mira, yo ¿Cómo había bajado? Bueno, había bajado, pero no, pero ha pegado un rebotillo Solana. Yo lo que creo es que poco la gente está detectando que igual los Ethereum que pueden salir ahora del staking quizás pueden aterrizar en Solana, que es mucho más rápida, más eficiente, más barata que Ethereum, no sé. Es la impresión que yo tengo, ¿no? Que bueno, pues va a haber más monedas en el mercado y Solana puede ser una receptora de monedas. Yo creo que es una teoría bastante lógica que puede tener sentido. Verdad que había caído mucho. Todavía ha caído mucho porque era la moneda relacionada con Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, ¿no? Que era su niña bonita, y cuando todo esto colapsó, Solana se vino abajo. Pero bueno, en general no son malas noticias. José Antonio Álvarez, muchas gracias por haber venido a la mina de finanzas.com. Muchísimas gracias a vosotros. La verdad que es un placer siempre estar aquí y que la gente haga las cosas con cabeza y con sentido común. Que es lo que esperamos, Rafa, yo no tener que llamarte porque no tengas que ir a representarnos ante Hacienda. Esperamos hacer las cosas bien. Pues, espero que no haya que ir. Muchas gracias, José. Muchas gracias a vosotros. Y a vosotros, criptoinversores, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por haberos bajado a la mina de finanzas.com. Estaremos con vosotros la próxima semana con más actualidad del mundo cripto. Hasta entonces, un saludo a todos.